Profesor. Ya, buenas noches. Entonces, vamos a iniciar con esta clase que pendiente, que es sobre el tema de la hemostasia. Cómo es que ante una noxa, una herida, ¿no?, que tengamos en nuestra superficie, por ejemplo, de la piel, empieza a sangrar, ¿no? Y cómo es que se van a generar los mecanismos de coagulación, de agregación plaquetaria y todos los sistemas que actúan para poder completar la coagulación. En ese sentido, pues ustedes recordarán, seguro han tenido, ¿no?, algún recuerdo de estos, que se han pinchado de repente, ¿no?, con una aguja, con un clavo, con una gilet, con algún otro elemento cortante, y pues se genera una serie de mecanismos, porque inicialmente pues el sangrado no para, continúa, hasta que de determinado momento se puede coagular la sangre y puede generarse el tapón de coágulo y puede parar, ¿no? A ese mecanismo es que lo vamos a denominar hemostasia, ¿no? Estasia significa que para, ¿no?, que para el sangrado. Hemo es sangre, para cuando la sangre puede generar un mecanismo de coagulación. Entonces vamos a tener varias fases importantes y también de acuerdo a eso los tiempos, ¿no? Entonces hay una fase primaria, una hemostasia primaria, también denominada fase celular, que demora entre 3 a 5 minutos, pero se genera pues inicialmente un tapón. Pues este tapón es inestable aún, ¿no? No es algo definitivo. Entonces ustedes se dan cuenta cuando inicialmente pues hay un tapón inestable que ustedes lo tocan, ¿no?, y lo movilizan, y recién pues está muy débil, ¿no? Entonces todavía no es algo definitivo, ¿no? Y en esta fase hay varios mecanismos. El primer mecanismo, el inicial, luego de una herida y el inicio del sangrado, de una vasoconstricción en esa zona que evita pues que haya mayor sangrado. Y se produce inmediatamente la acción de las plaquetas, ¿no?, la adhesión y agregación plaquetaria. Pero todavía se genera pues un tapón inestable. En la primera clase que tuvimos hablamos de los componentes sanguíneos, ¿no? ¿Cuáles eran los componentes? Eran las células, los elementos formes y el plasma, ¿no? Dentro de los elementos formes estaban los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y justamente para esto, este mecanismo nos va a servir las plaquetas, ¿no? Profesor, disculpe, ¿está avanzando con sus diapositivas? Sí, no se ve. No, nos quedamos en la primera que dice la hemostasia. Ok, ahorita vamos a ver. ¿Se puede apreciar? Ya, ok. Entonces estamos en la primera fase denominada pues hemostasia primaria. Es una fase celular que dura 3 a 5 minutos, donde el tapón todavía es inestable, ¿no? Como les decía, ustedes lo pueden tocar o frotar, inmediatamente se desprende y sigue sangrando, ¿no? Porque ese tapón todavía es inestable. Mediante mecanismos de vasoconstricción y adhesión y agregación plaquetaria. Por eso hablamos en la primera clase de los componentes sanguíneos, en este caso las plaquetas, que nos van a servir para esta hemostasia primaria y la formación del tapón inestable. Luego vamos a tener, eso dura más o menos 3 a 5 minutos, y eso lo van a ver en su práctica también.
cuánto demora este mecanismo, ¿no? Más o menos de 3 a 5 minutos, que va a ser pues los mecanismos iniciales de hemostasia. El segundo mecanismo, en una hemostasia secundaria, también denominada fase plasmática, dura pues de 5 a 10 minutos, donde se va a producir toda la cascada de coagulación que vamos a ver el día de hoy, y hasta formar un tapón más estable, mediante los factores de coagulación que vamos a ver el día de hoy, que se encuentran en el plasma, ¿no? Sanguíneos. Pero este tapón estable, si bien va a ser ya más definitivo, pero va a requerir pues que se haga una disolución de este coágulo, y porque pues el coágulo puede quedar pues un poco, digamos, tapando el vaso sanguíneo con una serie de una sustancia llamada fibrina, ¿no? Que es una malla que tapona al coágulo y lo hace más estable, y entonces se tiene que hacer una disolución de este coágulo, ¿no? Para ese mecanismo le llamamos hemostasia terciaria, que puede demorar entre 48 y 72 horas, en la cual se genera pues la disolución de esta capa de fibrina mediante la fibrinólisis, y se tiene un coágulo ya más definido, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues si ustedes tienen un sangrado, inicialmente va a ser inestable, el tapón inestable, va a ser inmediatamente, ¿no? Para poder controlar el sangrado inmediatamente. Y luego pues una hemostasia secundaria que dura de 5 a 10 minutos, y la definitiva se va a dar en 48 a 72 horas. Entonces vamos a ver la primera fase. Hemos dicho que hay se puede ver, ¿no? La primera fase vascular, hay una vasoconstricción, hemos dicho, y se puede ver la fase vascular. Todavía, profesor. Demora, ¿no? Que el internet está un poco lento. Entonces vamos a ver la primera fase, la fase vascular. La vasoconstricción, hay un mecanismo miógeno, mecanismo nervioso, mecanismo humoral, donde funcionan ciertas hormonas como la serotonina, la noradrenalina, la endotelina, la adrenalina, el tromboxano A2. Entonces no se puede ver, ¿no? Voy a volver a ingresar a ver si se puede ver, pues, ¿no? Los músculos que están en los vasos, el mecanismo nervioso, ¿no? Y un mecanismo humoral a través de la serotonina, noradrenalina, endotelina, adrenalina, tromboxano A2, ¿no? Entonces se produce una fase de vasoconstricción inicial, ¿no?
Creo que ahí sí se ve, ¿no? Entonces esta fase vascular, la vasoconstricción, no es necesariamente pues lo que nos va a contener, ¿no? Si es una arteria grande, la vasoconstricción no va a ser suficiente. Entonces, si es una herida grande, si es una herida más compleja, se va a requerir pues usar otros mecanismos como el torniquete, ¿no? Y a eso se van a ver según ustedes en sus cursos posteriores. Ya son medidas mayores que hay que tomar para evitar el sangrado masivo, ¿no? Pero generalmente pues si son heridas pequeñas, se puede con la vasoconstricción mejorar la pérdida, ¿no? Evitar la pérdida de sangrado. Entonces, esta fase vascular, los capilares no tienen mayor capa muscular y no hay mucha capacidad de vasoconstricción, ¿no? Entonces, requieren pues otro mecanismo adicional, como vamos a ver, que es la fase plaquetaria, ¿no? Ahí se puede ver bien, ¿no? La fase plaquetaria, en la cual pues va a actuar después de la vasoconstricción, porque la vasoconstricción no va a ser suficiente, ¿no? Como hemos dicho, que en estos vasos pequeños muchas veces no hay mucha capacidad de vasoconstricción. Entonces, se van a utilizar otros mecanismos de la fase plaquetaria, ¿no? Entonces, las plaquetas van a requerir, pues, primero las plaquetas se adhieren al coágulo, a la zona de la herida o de la zona donde ha habido esta enoxa, luego se activan por mecanismos humorales, ¿no? Y se comienzan a unir y agregar, ¿no? Y generan un tapón. Hemos dicho que es un tapón estable o inestable. Inestable. Inestable, ¿no? Entonces, en la primera fase es un paso. ¿Se puede ver pantalla completa? En Está este en fase. momento se ve la pantalla completa, pero no está en modo de presentación. Sí, pues no sale. Ya, entonces así nomás lo vamos avanzando. Ahí mejor, ¿no? Ahí sí se ve bien, ¿no? Ahí Ahora lo sí. puedes. Ya. Sí, profesor. Ya, entonces la fase plaquetaria nos va a ayudar a poder, pues, agregar, como he visto, los mecanismos. Primero, pues, hay una herida, ¿no? Repasamos otra vez. Primero hay una herida. ¿Qué cosa hay? ¿Qué fase primero? Vasoconstricción, ¿no? Entonces se trata de hacer una vasoconstricción para poder cerrar esta herida y que no haya sangrado. Pero los vasos pequeños no tienen mucha capacidad de vasoconstricción. Entonces requiere pues la ayuda de las plaquetas. Las plaquetas se adhieren primero, luego se activan mecanismos citoquímicos y luego se agregan, ¿no? Se comienzan a juntar todas y hacen el tapón inestable, ¿no? De la primera fase plaquetaria. ¿No? Entonces acá vemos también las plaquetas se han adherido, luego se han activado y luego empiezan a agregarse. Entonces en la fase plaquetaria, hemos dicho cuánto tiempo dura esta primera fase de hemostasia, ¿se acuerdan? De 3 a 5 minutos. ¿No? ¿Cierto? De 3 a 5 minutos, ¿no? Vasoconstricción, adhesión y agregación plaquetaria. Se genera un tapón inestable y pues eso demora 3 a 5 minutos. Luego vamos a pasar a la hemostasia secundaria, también denominada fase plasmática, de 5 a 10 minutos.
Entonces, ¿qué son las plaquetas? ¿Cuánto tiempo de vida media tienen? De 8 a 13 días, en promedio 7 a 9 días. ¿Dónde se almacenan? El 33% se almacena en el vaso. Hemos visto pues en la primera clase que es una esfera, una esfera aplanada de 2 a 4 micrómetros de diámetro. Lo normal es que haya pues una concentración de 150.000 a 400.000 por microlitro, ¿no? Y bueno, las membranas son fosfolípidos, tienen receptores GP1, GP2, hasta GP10, ¿no? A la imagen al microscopio electrónico de las plaquetas se puede observar, ¿no?, de esta forma, que tiene microtúbulos, mitocondrias. Las mitocondrias, ¿qué tendrán? ¿De acuerdo? Nos sirven para la energía, para que se pueda pues activar, ¿no? Tiene sistemas tubulares abiertos, gránulos densos, membrana y atmósfera periplaquetada. Y acá vemos la imagen en el microscopio electrónico, ¿no? Una esfera aplanada, que son parte de los elementos formes de la célula. Vamos avanzando. En la hematopoiesis, ¿se acuerdan?, ¿no? Porque vimos la primera clase, la célula madre, la CFULM, CFUM. Y acá vamos a ver que la BFU megacardioblasto va a generar las plaquetas, ¿no? El origen de las plaquetas. Uno de los elementos formes de la célula. Entonces, hemos visto el megacardioblasto va a generar pues la formación, bueno, acá está el megacariocito que se va a desdoblar en plaquetas finalmente, ¿no? Plaquetas se ven en el microscopio electrónico, ¿no? El origen de las plaquetas, entonces viene de la CFUM, el megacardioblasto, se origina en los megacariocitos, el megacarioblastos genera la plaqueta, ¿no? Seguro en su clase de histología han podido observar estas plaquetas, ¿no? Acá vemos por microscopio electrónico. Estas plaquetas pues van a ir migrando cuando hay estos problemas de coagulación, ¿no? Y se activan y se agregan y generan pues un tapón, ¿no? Inestable inicialmente. La trombopoiesis, que es la formación de plaquetas, puede durar de 5 a 10 días. Por eso hemos dicho que su tiempo de vida media, ¿cuánto tiempo viven las plaquetas? Aproximadamente de 7 y 9 días, ¿no? Hasta 13 días pueden vivir, justamente porque entre 5 a 10 días podemos generar nuevas plaquetas, ¿no? En el adulto humano aproximadamente se puede generar 100.000 plaquetas por día. Generalmente pues están hemos dicho, más de 150.000 a 400.000 plaquetas, ¿no?, en sangre. Menos de 25.000 plaquetas, si observamos en un hemograma, significa que existe ya problemas de sangrado espontáneo. Menos de 50.000 plaquetas en el hemograma, pues ustedes ya tienen que decir, este paciente está grave porque va a sangrar por cualquier detalle. Sangrado espontáneo de menos de 50.000, por eso que es grave cuando hay menos de 50.000 plaquetas. Y eso se llama, ¿cómo se llamará? Plaquetopenia. Plaquetopenia, ¿no?, o trombocitopenia, ¿no? Hablábamos de que si la hemoglobina es baja, hay pocos eritrocitos, se llama anemia, ¿no? Acá le llamamos trombocitopenia o plaquetopenia. Entonces, esta dificultad es bastante grave. Entonces, acá tenemos ya lo mismo, es un repaso nomás, ¿no? La CFUM,
promegacariobasto, megacardioblasto, megacariocito, y llegan a formarse las plaquetas. ¿No? La trombopoiesis se genera, pues, ya lo mismo, hemos hablado de la célula madre, ¿no? El megacariocito progenitor, el megacariocito inmaduro, el megacariocito maduro, y se desdobla este megacariocito en plaquetas, ¿no? ¿Se acuerdan del eritrocito? Para formar eritrocitos se requería la eritropoyetina. Acá tenemos la trombopoyetina, que es la que estimula la formación de las plaquetas, ¿no? Entonces hemos dicho que primero las plaquetas se adhieren, ¿no? Hay glicoproteínas específicas que se adhieren al vaso sanguíneo dañado, ¿no? Acá tenemos del vaso, en la pared de los vasos, colágeno, un factor importante que es el factor de von Willebrand. Entonces, a través de estas glicoproteínas, la plaqueta se adhiere, ¿no? Primero hemos dicho que se adhiere. Después de adherirse, ¿qué más sigue? ¿Se acuerdan? Se adhieren, luego la plaqueta se activa y luego se agrega, ¿no? Entonces, primero se adhiere a la pared del vaso sanguíneo dañado, ¿no? Hay una adherencia a la pared de los vasos sanguíneos dañados. Luego viene la activación, ¿no? Se genera una metamorfosis de esta plaqueta, cambio de forma, formación de pseudópodos, ¿no? Especie de movilización y formación de estas especies de movilización, de formación, ¿no? De metamorfosis. Se activa la GPU2B, la GP3A, se sintetiza esta sustancia importante que es el tromboxano A2, ¿no? Y se libera el contenido de los gránulos de las plaquetas y se activa la formación de procoagulantes de la membrana FP3. Entonces la plaqueta se comienza a activar y generar una movilización de sustancias activas. Entonces la plaqueta se activa, genera cambios de forma, secreta gránulos, ¿no? Entonces se activa. Entonces, ¿se acuerdan cómo era la plaqueta? ¿No? Su forma aplanada, esfera aplanada, se activa, cambia de forma, segrega sustancias, ¿no? Ya se cambia de forma, ahí están sus pseudópodos, ¿no? A través de la membrana tiene la GP2B, la GP3A, se libera adrenalina, serotonina, tromboxanos, noradrenalina, endotelina, y comienza a activarse, ¿no? Se dan cuenta, esta célula era de esta forma, esta plaqueta, y ahora cambia de forma porque se activa, ¿no? Se activa la plaqueta. Después de activarse, ¿qué más sigue? Se agrega, ¿no? Se comienza a agregar. ¿Se dan cuenta, no? Activación, mira, aquí están todas las plaquetas activándose, ¿no? No solo una, pues no se va a activar una, se activan cientos de plaquetas, ¿no? Y cambian de forma, cambian de consistencia, se agregan sustancias. Luego viene la agregación, entonces se coagula, pero si ustedes mueven el tapón, vuelve a sangrar, ¿no? Porque es inestable aún, es un coágulo inestable. Se agregan y se interactúan a través de estas glicoproteínas 2B, 3A,
y el fibrinógeno que también está alrededor. Se agrega. Entonces esta es la fase de la hemostasia primaria, que dura de 3 a 5 minutos, ¿no? Entonces hemos dicho que mira cómo se ve en el microscopio electrónico, la metamorfosis viscosa, cambio de forma, forma pseudópodos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Así se puede ver las plaquetas en el microscopio electrónico. ¿No? Acá vemos otra forma, cómo se agregan, ¿no? Están agregadas. Acá, en este nivel, acá están en reposo, porque primero se adhieren, ¿no? Como he dicho, que están con esferas aplanadas, se adhieren, luego se activan. Son esféricas y un montón de protuberancias y pseudóporos, cuando ya se activan, ¿no? Son plaquetas activadas. Y luego se van agregando y generando el tapón, ¿no? Acá también las plaquetas agregándose, ¿no? Y bueno, pues hay una serie de patologías que, si es que no existen estas glicoproteínas o los factores que permiten la adherencia a las plaquetas, pueden generar problemas a nivel de la hemostasia. Entonces acá tenemos también la plaqueta, igual, ¿no? Ya genera toda su activación, hemos visto hablar de tromboxano A2, endoperóxidos, ¿no? Prostaciclinas, que generan pues que la plaqueta se active, ¿no? Entonces la cascada del ácido araquidónico, que han visto seguro en algunas clases de bioquímica, biología, ¿no? Se activa la plaqueta, que genera una serie de mecanismos químicos que generan pues luego la agregación plaquetaria. Entonces esta prueba la van a ver en su práctica, el tiempo de sangría, ¿no? Justamente es lo que vamos a medir cuánto se forma en la hemostasia primaria, ¿no? ¿Cuánto demora? La hemostasia primaria. De 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos, ¿no? Ya hemos seguro, no sé si han hecho su práctica, pero bueno, hacemos en el lóbulo de la oreja, pues ponemos pinchamos con la lanceta y vamos midiendo el tiempo en el cual ya deja de sangrar, ¿no? Y lo normal debería ser de 3 a 5 minutos. Por eso a ese tiempo se llama tiempo de sangría. Y también pues es importante tener el recuento plaquetario, como he dicho, en promedio 150.000, 300.000 plaquetas. Menos de 50.000 plaquetas, plaquetopenia, y generalmente puede haber sangrado espontáneo, ¿no? Esa es la primera prueba. Entonces las plaquetas deben tener en número y calidad, las que forman el tapón inestable o temporal, ¿no? También mide la capacidad de la vasoconstricción y la integridad de la pared vascular. Entonces este tiempo de sangría mide la habilidad de los pequeños vasos para responder inmediatamente a una lesión. Es el tiempo que demora el sangrado en la herida, ¿no? Normalmente. Valores de 1 a 5 minutos, bueno, entre 1 a 5 minutos máximo debe durar el sangrado, que mide la hemostasia primaria, ¿no? Cómo está nuestra activación de plaquetas, nuestra vasoconstricción, ¿no? Eso es lo que van a ver en la práctica. Bueno, el recuento plaquetario, que también se hace pues en el laboratorio, ¿no? Es un conteo, valor referencial de 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico. La trombocitopenia severa, hemos hablado, ¿no? Que les había mencionado, menos de 50.000 ya puede haber sangrado activo, ¿no? O de espontáneo, mejor dicho. Y muy severa, menos de 20.000. Entonces, menos de 150.000 hay trombocitopenia o plaquetopenia leve, 150.000.
100.000 a 150.000. 50.000 a 100.000 plaquetas por milímetro cúbico, trombocitopenia moderada. También puede haber pues más cantidad de plaquetas en algunas circunstancias que también hay que ver, ¿no? Más de 600.000, más de 800, 1.000.000. Que puede haber alguna patología también, ¿no? Más de 1.000.000. Ya vamos a ver ahora la fase de coagulación en sí, ¿no? A ver, ¿en qué nos quedamos? A ver, me cuento. ¿Se acuerdan, no? Primero, vasoconstricción, agregación plaquetaria. Se forma el tapón inestable, ¿no? Hay una reacción enzimática en cascada en esta fase de coagulación que vamos a ver. Acá está en esta fase lo que vamos a ver es que el fibrinógeno se va a convertir en fibrina, una proteína soluble en una proteína insoluble y se forma una malla. En eso consiste la coagulación sanguínea, en que se forma una malla alrededor del tapón inestable para hacer un tapón estable, ¿no? En eso consiste la coagulación sanguínea. Y se genera a través de una reacción enzimática en cascada, ¿no? Allí intervienen los factores de la coagulación. Entonces, esta es la fase de hemostasia secundaria. ¿No se acuerdan que hemostasia secundaria o fase plasmática dura de 5 a 10 minutos, ¿no? Que es la coagulación. Se forma el tapón secundario. Entonces, tenemos la coagulación sanguínea que va a durar de 5 a 10 minutos y se va a formar la proteína insoluble, una malla alrededor del tapón inestable y lo hace estable, ¿no? Pero ahí quedará la coagulación. Entonces vamos a requerir para este proceso una enzima, un sustrato, un catalizador o cofactores, ¿no? En general vamos a requerir los factores de coagulación para poder generar esta malla de fibrina, porque la fibrina no está como fibrina, sino está como fibrinógeno. Y para convertirse en fibrina requiere pues una serie de reacciones enzimáticas en cascada, ¿no? Entonces acá, ¿qué vamos a formar? El tapón estable, ¿no? Entonces acá vemos la retracción del coágulo, ¿no? El coágulo está inestable y pues acá ven una foto microscópica, una malla, ¿sí? Del tapón. Acá ves el coágulo ya más estable con una malla, ¿no? 5 a 10 minutos. Entonces, acá este es un resumen de la coagulación. Va a haber a través de dos mecanismos, de la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía intrínseca, el colágeno del tejido subendotelial va a activar la vía extrínseca y la vía extrínseca es activada por la ruptura de membrana. Y al final hay una vía común. ¿Y qué van a hacer? Que la protrombina que está en el plasma se convierta en trombina, ¿no? Que es lo más importante de la coagulación, convertir la protrombina en trombina. Y esta trombina va a actuar sobre el fibrinógeno y va a generar la red de fibrina, ¿no? Entonces se va a formar esta
red de fibrina. Del fibrinógeno, gracias a la trombina, va a pasar a ser fibrina, ¿no? Y en eso consiste toda la coagulación, prácticamente. En formar esta red de fibrina a partir de fibrinógeno con la acción de la trombina, a través de los mecanismos de activación de la cascada de la coagulación por vía extrínseca o por vía intrínseca, ¿no? Entonces, hasta acá ya podemos saber cómo se genera el mecanismo de coagulación. Lo que vamos a seguir es solamente en la superficie activa. El factor 12 pasa a ser factor 12 activo. El factor 12 activo va a activar el factor 11. Y el factor 11 va a activar al factor 9. No va a ser activo. El factor 8 también se hace activo. Y todos llegan a una sola vía, ¿no? La vía extrínseca también, el factor 7 se activa, el factor tisular en presencia de calcio, y todos van a activar al factor 10. ¿Cuál es el factor 10? La protrombina pasa a ser trombina, ¿no? Y a través de mecanismos de activación van a activar pues al factor 2, al 2A y al 1 y al 1A, que como vamos a ver, ¿quién es el factor 1? El fibrinógeno va a pasar a ser fibrina, ¿no? Entonces todos estos mecanismos lo que buscan es ¿no? Entonces acá tenemos la trombina, que es el factor 2 y 2A, ¿no? La trombina, y la trombina pasa a ser, ¿ya está? La protrombina pasa a ser trombina, factor 2, acuérdense, y factor 1, fibrinógeno en fibrina, ¿no? El mecanismo común, el factor 10, y al final termina activando la protrombina en trombina y el fibrinógeno en fibrina. Este es el mecanismo que de repente ustedes lo van a ver en los libros, va a ser más complejo, pero lo único que finalmente buscan es activar a la protrombina en trombina y el fibrinógeno en fibrina, ¿no? Acá, como repaso, tenemos los 13 factores de coagulación. Hemos dicho que el fibrinógeno es el factor 1, la protrombina es el factor 2. Factor 3, factor tisular de tromboplastina. El 4 es el calcio. El 5, la proacelerina. El 7, la proconvertina. El 8, factor antihemolítico A. El 9, factor antihemolítico B. El 10, factor Stuart. El 11, factor antihemolítico C. 12, factor de Hagemann. El 13, estabilizador de la fibrina, ¿no? Entonces acá tenemos todos los mecanismos que vamos a ver en la coagulación. La activación por vía extrínseca, o a través de la ruptura de la membrana. Activación por vía intrínseca en presencia de colágeno en el tejido subendotelial, los dos se activan, y hay una vía común que es el factor 10, el factor de Stuart, ¿no? Finalmente lo que vamos a buscar es la activación de ¿qué? El fibrinógeno, el fibrina, que va a permitir armar esta red, ¿no? Tener un coágulo estable o inestable. Estable. Un coágulo estable es lo único que va a buscar. Los factores de coagulación nos permiten buscar un coágulo estable, ¿no? Entonces acá también tenemos un cuadro del tiempo de vida media de cada uno de los factores, ¿no? Entonces la coagulación sanguínea va a tener varias fases. La formación del complejo protrombinasa, la segunda es activar la trombina, ¿no? Esta enzima nos va a servir para formar la trombina.
Y bueno, al final la trombina va a activar el fibrinógeno en fibrina, ¿no? Es sencillo, ¿no? La coagulación. Entonces vamos a finalmente obtener la fibrina, que es la malla que nos va a permitir estabilizar al coágulo, ¿no? Seguimos resumiendo. La trombina, que es el factor 2, se va a activar y formar el fibrinógeno en fibrina. Y ahí también activa el factor 13, que es el estabilizador de la fibrina, ¿no? Lo activa también, estabiliza esta membrana, esta malla, y permite que el coágulo se haga estable, ¿no? Acá tenemos mecanismos, bueno, esquemas moleculares como el fibrinógeno, que es una de enzima, se activa, que es el factor 1, se activa y se produce pues la fibrina, que es una malla más estable, ¿no? La de las más estables que va a formar esa malla para que el tapón pues, el tapón de coagulación sea estable, ¿no? Igual acá también se ven mecanismos moleculares, el factor 13 que forma pues que nos va a ayudar a estabilizar esta malla de fibrina, ¿no? El fibrinógeno actúa la trombina y va a generar cambios moleculares para que se convierta en fibrina, y el factor 13 va a estabilizar, ¿no? Y luego vamos a ver la última fase, la plasmina. Vamos a ver ya después al final la última fase, que va a ser pues vamos a ver, acá la vamos a poner antes para que no se olvide. Hay una fase, tercera fase, que dura desde 48 a 72 horas, de hemostasia terciaria, de 48 a 72 horas, que se disuelve el coágulo y la fibrina, se genera una fibrinólisis, ¿no? Que sería la tercera fase. Para eso ya actúa la plasmina, como vamos a ver, ¿no? Para la fibrinólisis. Se disuelve el coágulo y se forma pues un coágulo más definido, ¿no? Entonces la coagulación consiste pues en formar el complejo protrombinasa como primera fase. Activamos la protrombina, factor 2 en trombina, factor 2 activado. ¿Y esta trombina qué va a hacer? A ver, ¿quién se acuerda? Ajá, lo convierte en fibrinógeno y fibrina, y también activa factor 13 activo, que estabiliza la fibrina, ¿no? Entonces nos permite pues que la fibrina sea la malla que pueda cubrir, ¿no? Los coágulos inestables o el tapón inestable, formando un tapón estable, ¿sí? En presencia de algunos fosfolípidos, de calcio, factor 10, factor 5, ¿no? Toda la cascada de la coagulación que hemos visto, pero finalmente forma una enzima, un complejo protrombinasa, que es la primera fase, y luego la protrombina pasa a trombina y trombina activa el fibrinógeno y fibrina, ¿no? Bueno, eso también tiene que ver pues, con la fase plaquetaria. En reposo se activa la fase, ¿no? Entonces acá tenemos otro esquema igual para repasar, ¿no? Se activa la protrombinasa en presencia de calcio y otros factores de coagulación. La protrombina pasa a trombina, la trombina activa el fibrinógeno y fibrina. Claro, también hay otros factores antitrombinas que también inhiben todos estos mecanismos. Todos los mecanismos tienen activación e inhibición. Que no todo es pues activación. Hay también factores antitrombínicos. Repasando otra vez
La vía intrínseca se activa el factor 2 en 12A, el 11 lo se activa. Después se activa el factor 9, luego se activa el factor 10, que es la vía común, tanto de la vía extrínseca como la vía extrínseca, ¿no? Factor 9 es activado por factor 8 y el 7 actúa sobre el factor 10 con la vía extrínseca. Y en presencia del factor 5 activo, la protrombina, ¿no? Que el complejo protrombinasa, ¿se acuerdan? Todo esto genera complejo protrombinasa, activa la protrombina en trombina. La trombina activa el fibrinógeno a la fibrina y también activa al factor 13, que es el factor que permite fortalecer a la fibrina y polimerizarlo en esta fibrina y devolverlo el tapón estable. Al final, pues resumimos, la vía extrínseca y la vía intrínseca genera pues la activación del factor 10 en 10A, y esto en presencia de calcio, el factor 5A va a activar la trombina, ¿no? Cómo se activan todos los mecanismos, ¿no? Activación por vía extrínseca, ¿no? El 10, factor 10, que es el factor de la vía común, ¿no? Y esto nos va a permitir activar, pues, factor 10, 10A, y poder activar la trombina, ¿no? Después la vía extrínseca igual. ¿No? Al final terminamos activando la protrombina en trombina y todo esto genera un complejo protrombinasa, ¿no? Para activar el factor 2 en 2A, el 2A actúa sobre el fibrinógeno en fibrina. Entonces acá, para que ya les voy a pasar también las diapositivas, a este nivel de la activación de la superficie activa, la vía intrínseca, se puede medir el tiempo parcial de tromoplastina, que debe ser de 68 a 82 segundos. El tiempo de protrombina está a este nivel, se puede medir de 11 a 15 segundos. Y el tiempo de trombina de 11 a 15 segundos, que está a este punto, ¿no? Y el fibrinógeno se puede dosar también. Entonces acá tenemos otras medidas a nivel de laboratorio para ver cómo está funcionando nuestra cascada de coagulación. Y si estos valores se alteran, es porque no está funcionando la activación de este complejo protrombinasa para activar la trombina, de protrombina en trombina, y a la vez pues también el tiempo de reptilasa, que nos permite ver cómo se está activando el fibrinógeno. ¿No? Esto sí es importante para pues fines de laboratorio, en temas ya pues de interpretación clínica, qué está pasando con nuestros factores de coagulación, ¿no? Entonces volvemos, la fibrina, el fibrinógeno y fibrina, y esta red es bien potente que genera pues un tapón estable, ¿no? Y al activar el factor 3 en 13A también este factor lo hace más estable. Entonces ahora en la última fase, que dura de 48 a 72 horas, la disolución del coágulo nos va a permitir ya pues a través de la fibrinólisis, ¿no? El plasminógeno se va a convertir en plasmina y esto nos va a permitir, ¿no?, disolver el coágulo y pues hacerlo más, digamos, homogéneo, ¿no? Porque el coágulo se hace primero hemos hecho una agregación plaquetaria, un tapón inestable, y luego viene la fibrina, una malla que va
rodear la agregación plaquetaria, pero esto genera, pues, no es en forma uniforme, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que la plasmina, por la activación del plasminógeno, se va a activar y la plasmina va a degradar la fibrina y lo va a, pues, disolver, ¿no? Cuando de hecho es 72 horas, donde se va a generar, pues, ya una superficie más homogénea. Acá repasamos, la trombina actúa sobre el fibrinógeno, lo convierte en fibrina, el factor 13 estabiliza este coágulo y, pues, este coágulo de fibrina puede ser disuelto por la plasmina. Viene del plasminógeno, que se encuentra en el suero, sintetizado en el hígado, transformado en plasmina, puede disolver el coágulo, ¿no? Entonces acá vamos a ver el resumen, ¿no? La cascada de coagulación, factor 12, 12A, el 11, pasa a 11A, el 9, el 9A. El factor 8 activa el factor 10, la vía común. El 10 se activa, se forma el complejo protrombinasa, ¿se acuerdan? Que va a generar, pues, que la protrombina pase a ser trombina, ¿no? El factor 2, el 2 activo. Y también hay una antitrombina que puede bloquear esta formación de trombina o activación de la trombina, de la protrombina. La protrombina actúa sobre el fibrinógeno, ¿no? Y lo convierte en fibrina. Y acuérdense que de acá venimos la primera fase de la hemostasia, ¿no? La hemostasia primaria. ¿Qué hay? ¿Qué cosa hay en la hemostasia primaria? Vasoconstricción Agregación plaquetaria. y agregación plaquetaria. Entonces acá tenemos la primera fase de la plaqueta que dura de 3 a 5 minutos, ¿no? Primero, bueno, la adherencia plaquetaria, primero, luego activación plaquetaria, y ahí está la pregunta del examen, estoy dando la clave. Adherencia plaquetaria, activación plaquetaria, luego agregación plaquetaria, ¿no? Se adhieren las plaquetas, se agregan, y el fibrinógeno se convierte en fibrina, y estas fibrinas, primeramente hemos dicho en la hemostasia primaria, 3 a 5 minutos, se forma el tapón estable o inestable. Inestable. Viene el fibrinógeno, se convierte en fibrina y se activa la fibrina, se forma una malla de tapón. ¿Qué tipo de tapón? Con la fibrina. Estable. Tapón estable, ¿no? Pero ese tapón, pues, es un poco, digamos, es muy estable, pero también no permite una adecuada circulación sanguínea, porque es un tapón, pues, un poco amorfo, ¿no? Y no es el adecuado tampoco. Entonces entramos a la tercera fase de hemostasia, que es la fibrinólisis, que puede durar 48 a 72 horas, donde, pues, hay un factor de plasminógeno que se activa, que activa el plasminógeno en plasmina, y lo que va a hacer es disolver el coágulo y romper estas cadenas para obtener, pues, una superficie más uniforme, ¿no? Entonces, esta fase se llama fibrinólisis, ¿no? La última fase. Entonces, la primera fase de hemostasia primaria, la agregación plaquetaria. Segunda fase es la fase de coagulación, la cascada de la coagulación, que dura hasta 10 minutos. Y la última fase es la fibrinólisis, que dura 48 a 72 horas, ¿no? Entonces, en general, pues,
se busca que esta superficie que ha sido dañada no permita la salida de la sangre, pues, ¿no? Y bueno, y con todo eso significa pues la pérdida de una hemorragia, ¿no? Esto lo podemos hacer, pero si hay un sangrado masivo, pues hemos dicho que habrá que utilizar otros mecanismos como el torniquete, que es la aplicación de una compresión firme sobre los vasos sanguíneos, con el riesgo de que pueda haber isquemia y necrosis de algún miembro, ¿no? Pero ante que se desangre el paciente y salvarle la vida, pues muchas veces hay que preferir incluso amputar algún miembro, ¿no? Si es necesario, primero en la vida, o que haya necrosis en algunas zonas. Entonces, estamos hablando en este momento los mecanismos que se pueden hacer en pequeños en vasos pequeños o sangrados que no sean mayores, ¿no? Incluso habría que utilizar la parte quirúrgica ya, ¿no? Una cirugía, una intervención mayor. Entonces las plaquetas hemos visto que podemos medirla a través del tiempo de sangría, ¿no? ¿Recuerdan las plaquetas? Tiempo de sangría de 1 a 3 a 5 minutos. Pinchamos el lóbulo de oreja y esperamos, vamos poniendo, vamos midiendo el sangrado, el tiempo de cuánto demora el sangrado, pues debe durar parado el sangrar de 3 a 5 minutos. Y en hemostasia secundaria, que es los factores de coagulación, hemos visto que vamos a ver tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, tiempo de trombina y otros mecanismos de la cascada de coagulación, ¿no? Bueno, ese es todo por el día de hoy. No sé si tiene algo más. Les agradezco porque, bueno, realmente es bastante complejo el sistema sanguíneo, ¿no? Hemos hablado de la primera etapa, los mecanismos, los componentes de la sangre, que son glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos y plasma, ¿no? Y hoy día estamos viendo la primera clase, vimos la importancia del glóbulo rojo y cómo podemos, pues, actuar, ¿no? Cuando hay anemia, ¿no? Es importante hacer un buen hemograma, la medida, también promover la donación, que es importante. Por favor, he visto que en San Fernando la semana pasada está haciendo la voluntaria muchos de ustedes, que es la única fuente, pues, que tenemos de nuestros bancos de sangre para poder tener disponible paquetes globulares, como vimos ese día, se van centrifugando y se van obteniendo subderivados, ¿no? Plasma fresco congelado, plaquetas, obtener paquete globular. Entonces es la única forma de tener disponibles nuestros elementos formes y plasma. Y ahora, pues, que estamos en esta epidemia del dengue, el dengue, pues, el más complejo es el dengue grave, que genera una hemorragia masiva. Realmente en zonas como Piura, Lambayeque y zona del norte del país se está requiriendo en este momento bastante de paquetes globulares, ¿no? Para esta enfermedad. Bueno, y hoy día hemos visto las plaquetas, que también son importantes para la agregación plaquetaria, y hemos visto que sus valores normales van más allá de 150.000. Menos de 150.000 ya existe plaquetopenia, y si es menos de 50.000 es más delicado, ¿no? Entonces, la importancia de tener también estable nuestros valores de las plaquetas, y requerimos también, pues, transfusiones de plaqueta en algunos momentos. Se requiere cuando hay plaquetopenia o trombocitopenia, que es sinónimo. Por ejemplo, ahí tenemos pacientes con leucemia, cáncer, que es un cáncer muy frecuente. Tienen, pues, no solamente plaquetopenia, sino también anemia, y también glóbulos blancos también están ahí.